me queda? La verdad es mejor de lo que esperaba. A ver, deja que corrija mi pregunta. Emma, ¿cómo me veo? Te ves increíble, amigo. Ja, la verdad es demasiado, se le van a subir los humos a la cabeza. ¿En verdad tenemos que hacer esto? Si quieres saber más, sí. Lo sé, Noah, lo sé. Solo que no quiero convertirme en reportera para visitar hospitales psiquiátricos abandonados. Así se comienza, amiga, pero no puedes hacer nada al respecto. Al fin y al cabo es lo que tú elegiste. Quizás tenga razón. No debo apresurarme. Ya llegará mi momento. Después de todo, tengo... Todo el tiempo del mundo. Lo sabemos. Entonces, ¿nos vamos? De acuerdo. ¿Valerie? Usted se pregunta afuera, yo no se alcanzo. Por eso tardaste tanto. Tú sabes que nunca salgo de casa sin mi diario. No vamos a ir ya, los novios van a seguir discutiendo. Somos novios, hermanita. Yo soy demasiado bueno para ella. Cállate. Así que aquí es. Para estar abandonado desde hace casi 3 décadas no se ve tan mal. De acuerdo contigo. ¿Vale? ¿Lista? Nos encontramos frente a las instalaciones del antiguo asilo mental Huesu. Instalación cargada a miles de Chicos, personas. ¿qué es eso? Muchas gracias, hermanita. Vale. ¿Qué es eso? ¿Vos qué crees? Es un cuaderno. No, es un diario. Y mira, hasta al parecer es una paciente y se parece al mío. ¿No es esto increíble? ¿Qué pensabas hacer con eso? Deberíamos entregárselo a ¿A alguien. quién? El hospital está abandonado y no creo que la dueña le moleste que me lo quede. ¿Te lo vas a quedar? Por supuesto. Ahora, no, ¿en qué estábamos? Y bien, mal, no estuvo tan mal después de todo, ¿no? De hecho, estuvo increíble. Jamás hubiera imaginado que contaría algo tan valioso como esto. Ya sé que ya te lo pregunté, pero ¿qué vas a hacer con eso? Empezaré a leerlo hoy. Se ve interesante. Hasta quizás descubra a quién pertenecía. Suerte con eso. Nos vemos tarde. Bueno, te quiero, Nano. No me llames así. Valeria, ¿estás ahí? Voy. Buenos días, amigos. Buenos días. Parece que los gatos no te dejaron dormir anoche. No, no es eso. Me quedo mirando por el día. Pasan. ¿Ya lo estás leyendo? ¿Qué averiguaste hasta ahora? La verdad no mucho. Valeria, ¿nos estás ocultando algo? No. No mientas. ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Lo sé, chicos. Eso es lo que no tiene importancia, ¿de acuerdo? Está bien, ustedes ganan. Ese diario me parece extremadamente familiar, como si yo lo hubiera leído antes. ¿Como un déjà vu? Algo así, pero más fuerte. ¿Por qué crees que está sucediendo eso? No lo sé. Quizás porque el diario es casi idéntico al mío. Quizás porque la autora se está dirigiendo como si estuviera diciendo directamente a mí. Ella estaba loca y quizás las voces en su cabeza la convencieron de decir algo o escribir un mensaje a cierta persona que quizás jamás lo recibiría.
Tal vez es solo tu imaginación y sos vos la que está loca. ¡Noah! ¿Qué? Pero sucedió, yo lo encontré y voy a llegar al fondo de esto. ¿Qué quieres decir? Escuchen esto. Yo no debería estar aquí. Si no fuera por mi curiosidad, yo ni siquiera estaría escribiendo esto ahora, encerrada en esta habitación. Si no hubiera ido en búsqueda de esa puerta, en primer lugar, yo no estaría aquí. Si tan solo pudieras evitarlo. Si tan solo pudieras evitarlo. Suena como si se dirigiera a alguien. Es lo que yo decía. Tal vez solo sea un error ortográfico. No es solo un error. Hay cosas así por todo el diario. Escuchen. No debías haberle dado demasiada importancia. Podías haber evitado todo esto. Debías haber notado las advertencias. Vale. Esto no me parece una buena idea. Tal vez deberías descansar un poco. Nosotros nos preocupamos por vos. Lo sé, se preocupa por mí. ¿Saben algo? A veces creo que se preocupan demasiado. No es nuestra intención molestarte, Val. Solo queremos ayudarte, no queremos que termines. ¿Loca? ¿En un hospital psiquiátrico? Valeria y nosotros... Ustedes sí que son buenos amigos. Como sea, haz lo que quiera. Pero no digas que no te lo advertimos. Este boludo se murió, Glenn. Sí, yo sabía lo que se iba a morir. Sí tenía pinta, la verdad. Me lo esperaba. En serio, cuando se cayó desde debajo de ese basurero, yo no creí lo que se iba a quedar vivo. Sinceramente, parecía que se iba a morir. No la veo hace apenas 2 días y ya la extraño. Yo también, no debimos haber discutido. Valerie, ¿estás ahí? Ustedes no estarán buscando a esa chica, ¿verdad? ¿Usted conoce a Valerie? Soy su vecina Ariadne, gusto en conocerlo. Vos sos la loca de los gatos, ¿verdad? ¿Disculpa? Olvídate de eso. Ella es mi hermana Emma y yo soy Noah. Estamos buscando a la chica que vive acá. ¿Tienes alguna idea de dónde pueda estar? De hecho, me mudé aquí hace unos días, casi no he hablado con ella. Y no veo movimientos en la casa desde ayer. Tal vez sea mejor que hablen con Nicole, su amiga. Ella la conoce mejor que yo. Muchas gracias, Ariadne, que tenga un buen día. No, ¿Sí? tengo un mal presentimiento sobre esto. Valerie nunca hizo algo. Buenos días. Buenos días, señorita. Él es mi hermano Noah, mucho gusto. Los conozco, ¿son amigos de Valerie? Sí, lamentamos molestarla, es que queremos saber si ella no se encuentra aquí. Desde ayer no la hay, no hay. ¿Tenés idea de dónde puede estar? ¿Cuándo fue la última vez que te viste? Ayer hace el mediodía lo viste por última vez. Llevaba un cuaderno en la mano y parecía que tenía prisa. ¿El diario? ¿Pasa algo? Es que hace poco tuvimos una discusión con ella. Y nos preocupa que te pueda haber pasado algo. Espero que esté bien. Muchas gracias, Nicole, ha sido de gran ayuda. ¿Qué estás haciendo? Termina con eso. ¿Tienes una llave? Igual me tenía un caso de emergencia. Este es el diario que encontramos en el hospital. Eso quiere decir que Valerie se llevó el sello. Allí el marcador. En la última página. Léelo. Supongo que a estas alturas has decidido resolver el misterio por tu cuenta. Creo que ni siquiera leerás esto. Déjame decirte algo. No debiste haberlo hecho. Ahora ya no hay vuelta atrás. Querías conocer mi historia. Querías saber quién era. Entonces hubiera sido más fácil que leyeras el diario hasta el final. ¿Por qué escribo esto al final y no al principio? Porque te conozco y probablemente te mereces estar aquí más que yo. Así que este es tu castigo. Si algún día decides cambiar tu destino y saltarte las primeras páginas del diario para leer solo estas, felicitaciones, lo has logrado. Ahora te contaré quién soy y cómo llegué aquí.
Quería conseguir una beca para la universidad y decidí presentar un reportaje sobre un hospital psiquiátrico abandonado. Allí encontré un viejo diario. Me encantan los diarios. Yo misma llevo uno a todas partes. Decidí conservarlo. Poco a poco me fui obsesionando con su contenido. Tal era la obsesión que tracé un mapa con ayuda de los detalles que encontré sobre el lugar. El mapa me dirigía a lo que estaba buscando, esa misteriosa puerta que se mencionaba una y otra vez en todo el diario. Me pregunté cómo no la había visto la primera vez. En fin, no se me ocurrió mejor idea que entrar. Aparecí en el patio del hospital, solo que esta vez era diferente. Algo en el ambiente había cambiado. La puerta ya no estaba. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Quién es usted? Soy la doctora Bennett, Alexis Bennett. No, esto no es posible. Usted no es real. Tranquila, deja que te ayude a No, levantar. no se me acerque. Puedo sola. ¿Qué hace usted aquí y vestida así? Yo trabajo aquí, este es mi uniforme. Eso no puede ser. El hospital va a cumplir exactamente 30 años de su cierre. ¿Cómo usted puede estar aquí? El hospital está abierto desde hace apenas 5 años. No. Exactamente el 19 de octubre cumple 30 años de su cierre. Eso no es posible. Señorita, aún no estamos en octubre, estamos en marzo de 1981. Estamos en 2016. El hospital va a cumplir 30 años. Señorita, temo que va a tener que acompañarnos. No. Y ya no era 2016, sino 1981. Le repetía a esa doctora una y otra vez que yo no era de ahí, que tenía que regresar a casa, pero ella decidió que yo había enloquecido y me internaron. Veo que estás escribiendo en tu diario. Eso es un gran progreso, Val. Me alegra que estés empezando a cooperar. Pero ahora yo decidiré por mí misma, y yo decido que esto se acaba aquí. Se acaba para mí. Pero si no has leído esto, para ti apenas empieza. Buen viaje y buena suerte, amiga mía, Valerie Atkins.